Bueno, y con respecto al tema que veníamos hablando sobre los presos asesinados, pues se dicta prisión preventiva contra el director de la Penitenciaría del Litoral. Esta información que lo tomo de Diario La Hora, que dice lo siguiente. Este funcionario es procesado e investigado por la muerte de los 6 presos involucrados en este asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Este juez dictó prisión preventiva para José Antonio MV, director subrogante de este Centro de Privación de Libertad, CPL número 1, Guayas. Este funcionario es procesado por los hechos registrados este viernes 6 de octubre del 2023. Sería dentro de la conocida como Penitenciaría del Litoral. Fueron hallados los cadáveres de 6 personas que estaban presas e investigadas por el asesinato del ex candidato presidencial. La Fiscalía, a través de su cuenta Twitter X, informó que la medida se tomó durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra del procesado. La detención de José Antonio MV fue anunciada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, luego del gabinete de seguridad que se realizó la mañana de este sábado 7 de octubre para analizar la situación penitenciaria en este país. Como resultado de este gabinete se realizaron cambios en la cúpula policial y en el sistema de seguridad pública. Informaba en su cuenta X la Fiscalía, donde dice que Guayas, con el hashtag en audiencia de calificación de flagrancia, formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para José Antonio MB, director subrogante de la CPL-1, luego de los acontecimientos registrados este 6 de octubre en este centro carcelario. Lectura textual. En otro tema, cambio un poco más esperanzador, digámoslo así. La directora del Programa Mundial de Alimentos traslada al Papa el problema de la insuficiencia de fondos. ¿En qué consiste este particular? Te cuento lo siguiente. Debido a la falta de recursos, el organismo debe reasignar recursos cuando más de 345 millones de personas se enfrentarán a altos niveles de inseguridad alimentaria. Roma. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Cindy McCain, ha explicado al Papa Francisco durante una audiencia privada en el Vaticano el problema de la insuficiencia de fondos. ¿Para qué? Para luchar contra el hambre en el mundo. Según esto ha informado el PMA en un comunicado. McCain ha explicado al Papa las desgarradoras decisiones que el PMA se ve obligado a tomar a diario debido a la insuficiencia de fondos, reasignando recursos dedicados a alimentación a alimentar a los más hambrientos para salvar los del hambre. Bueno, en concreto, ha señalado que la disminución de los recursos está impidiendo que el PMA salve vidas, ya que ésta se ve obligado a recortar la asistencia en lugares como Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Siria, Jordania, Afganistán, Bangladesh, Haití y muchos más. Según las estimaciones del PMA, más de 345 millones de personas se enfrentarán a altos niveles de inseguridad alimentaria en este año. Qué pena, un aumento de casi 200 millones desde principios del año 2020. McCain también ha agradecido al pontífice que sea una voz fuerte para los hambrientos del mundo y su defensa de los más vulnerables. Y ha destacado que el Papa es el único que la Santa Sede puede desempeñar en el avance de la paz para evitar que estos conflictos lleven a millones de personas a la hambruna cada año. Además, ha subrayado aquí que en un mundo profundamente polarizado, los alimentos pueden ser una fuerza unificadora. Igualmente, la directora del PMA y el Papa han abordado la importancia de encontrar soluciones para el planeta. Y McCain ha detallado el trabajo del PMA para ayudar a las comunidades a adoptar nuevas prácticas agrícolas para mitigar los efectos del cambio climático. Según
Así lo recuerda el PMA. La preocupación del Papa Francisco por las personas que pasan hambre en el mundo motivó una visita papal a la sede del PMA en el año 2016, donde el pontífice ofreció su apoyo y aliento en los esfuerzos para lograr un mundo con hambre cero. Y hablando de elecciones, el registro civil aún no define si es que habrá jornada extraordinaria para cedulación. Veamos qué nos dice Diario La Hora. Lo siguiente: el artículo 12 del Código de la Democracia dice que el elector podrá sufragar con la presentación de la cédula o pasaporte, sin consideración del periodo de vigencia de estos documentos. En solo 7 días, 13.450.000 personas ecuatorianas habilitadas para sufragar volverán a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente de la República entre Luisa González, RC5, y Daniel Noboa, Acción Democrática, quienes gobernarán el país hasta mayo 2025. El domingo 15 de octubre nosotros acudiremos radicados en las circunscripciones Europa, Asia, Oceanía, Canadá y Estados Unidos y Latinoamérica, el Caribe y África. A más de designar al nuevo mandatario, también deberán volver a votar por 6 asambleístas por el exterior y por 15 legisladores nacionales. En el Ecuador, los electores recibirán una papeleta color café claro correspondiente al binomio presidencial. Los ecuatorianos, nosotros en el exterior, recibiremos 3 papeletas, una para binomio presidencial y una para elegir asambleístas por el exterior, color lila, y una para asambleístas nacionales, color morado. Para todas las dignidades, la votación será por lista. Para evitarse anulaciones de papeleta, pues el elector debe votar por una sola lista o por un binomio. Si es que se vota por más de una lista o más de un casillero, la papeleta quedará invalidada o voto nulo. El artículo 12 del Código de la Democracia dice que el elector podrá presentarse a sufragar en la junta receptora con la presentación de su cédula o pasaporte sin considerar el periodo de vigencia de este documento. El registro civil informará en el transcurso de esta semana seguramente si habrá o no jornada extraordinaria para el servicio de cedulación previa a las elecciones del 15 de octubre. Al momento no existe información sobre si habrá o no jornada. De darse el caso de informarse, se informará en el transcurso de esta semana. Así lo comentó una fuente del organismo. Los comicios van a iniciarse el 12 de octubre con el voto de las personas privadas de libertad, PPL, sin sentencia condenatoria. Ojo, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. En todo el país, 4.756 ciudadanos en esta condición están habilitados para sufragar en 39 cárceles, donde se instalarán 62 juntas receptoras del voto en 20 provincias. El 13 de octubre, al día siguiente, será para los beneficiarios del voto en casa y el 15 el sufragio en general. El domingo, no mochilas, prohibido llevar mochilas. La Policía Nacional recomienda a los electores no llevar colocados cascos, mochilas ni carteras a los recintos, y todo esto y que solamente porten la cédula de identidad, nada más, solo cédula y un esfero, creo yo. Este cumplimiento agilizará el ingreso a los recintos. En los comicios del 20 de agosto, el personal policial registraba que en los paquetes y maletas no hayan objetos prohibidos, armas cortopunzantes, tijeras, navajas, por ejemplo. La policía ratificó que a partir del miércoles 11 de octubre los recintos electorales, colegios y escuelas serán ocupados por la fuerza pública. Ley seca. El artículo 123 del Código de la Democracia dispone varias normas que los electores están obligados a cumplir, entre ellas la denominada ley seca, que restringe el consumo y venta de bebidas alcohólicas durante el día de las elecciones, 36 horas antes y 12 después. No se permitirá la venta, distribución o consumo de estas, señala así el artículo de la ley.
Es decir, la prohibición arrancará a las 12 horas del viernes 13 de octubre y finalizará el día lunes 16 de octubre al mediodía. Infringir esta disposición contempla una multa, $225, que equivale al 50% de un salario básico unificado. Pilas entonces. En cuanto al silencio electoral, por otro lado, los candidatos y partidos políticos deben acogerse al silencio dispuesto en el inciso quinto del artículo 207 del Código de la Democracia, 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del día del sufragio queda prohibida cualquier tipo de difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación. Bueno, no sé si en redes, que induzca a los electores sobre una posición o preferencia electoral. La realización de mitines, por ejemplo, concentraciones o cualquier tipo de acto o programa de carácter electoral, pues refiere este artículo del Código de la Democracia. Está prohibido. Quien no acuda a votar será sancionado con el 10%, que equivale a $45 de salario básico unificado. 45, wow. Si la persona designada como miembro de la Junta Receptora del Voto no acude al recinto, será sancionada con el 15%, equivalente a $65.50. Si la persona abandona la Junta Receptora, será sancionada con 10 o 20 salarios básicos unificados, que equivale a $4.500 a $9.000, si es que no acuden los miembros de las juntas receptoras. Los paquetes electorales, el CNE sobre esto informó que los paquetes electorales, papeletas, actas, certificados, esferos, etc., están por lo pronto en las bodegas electorales de las provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Morola, Santiago, Galápagos, Zamora, Loja, Guayas, Santa Elena, Azuay, Cañar y El Oro. El día domingo, hoy 8 de octubre, llegarán a Manabí y Los Ríos, y el 9 al 14 de octubre. Los paquetes se distribuirán a las provincias del Carchi, Imbabura, Esmeralda, Santo Domingo de las Áchilas, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. Desde el 3 de octubre, 667 paquetes salieron hacia los 67 consulados en las circunscripciones en el exterior. Entonces, ojo con las multas. En otro tema, contar que la OEA y Panamá firman un acuerdo para fortalecer la atención humanitaria en esta zona del Darién, una zona peligrosa donde corren peligro muchos migrantes. Hay más de 400,000 personas que han cruzado por esta inhóspita selva para llegar a Estados Unidos. El objetivo de este acuerdo es atender mejor a los migrantes, especialmente a niños, adolescentes y mujeres. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y el gobierno de Panamá han llegado este 6 de octubre a un acuerdo para fortalecer la atención y protección de refugiados en la zona esta del Darién. La secretaria general de la organización de la OEA y el gobierno de Panamá han suscrito un acuerdo que marca el punto de inicio de partida del proyecto denominado Fortalecimiento en la Atención Humanitaria, Integración y Protección de Personas Refugiadas, Solicitantes de la Condición de Refugiado y Comunidades de Acogida en Darién. A esto ha indicado la OEA en un comunicado. La medida ha sido tomada en línea con el Plan de Acción Nacional MIRPS, con especial énfasis en niños, adolescentes y mujeres, tal y como recoge el texto en relación con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones al Desplazamiento Forzoso en Centroamérica y México. Está previsto que este proyecto se lleve a cabo entre 2023 y 2024 con financiación de la MIRPS o del MIRPS, y a partir de esta contribución realizada por el gobierno de España.
Se espera además que este acuerdo beneficie a más de 800 refugiados y solicitantes de asilo en la provincia de panameña del Darién con kits de asistencia humanitaria básica para la salud y la higiene, kits escolares para niños, niñas y adolescentes y formación en microempresas y equipamiento básico a mujeres emprendedoras de esta zona. La provincia de Darién comparte frontera con Colombia y es parte de la selva que se enfrenta a cifras récord de flujo migratorio con más de 400 personas que la cruzan. La zona está en lo que va el año como parte de su camino hacia los Estados Unidos. Europa Press. Yolanda Yupanqui está facultada por Judicatura para actuar como vocal suplente. Yolanda Yupanqui. No sé si es nada para Atahualpa. El viernes 6 de octubre de este año, David Guzmán, director general del Consejo de la Judicatura, le notificó con la acción de personal. Yolanda Yupanqui Carrillo fue notificada este 6 de octubre por el Consejo de la Judicatura con la acción del personal que le permite ejercer funciones y actuar en las sesiones del Pleno como vocal suplente. Así lo informaron fuentes cercanas a esta función judicial. Yupanqui reemplaza a Maribel Barreno, que fue destituida en el cargo tras una resolución de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, que la llamó a juicio junto con el vocal Juan José Morillo por ser sospechosos de un presunto delito de tráfico de influencias. Según así consta en el documento, la acción de personal tiene la característica de que designar temporalmente. Designación temporal. A Yolanda Yupanqui ya le asignaron un despacho en este Consejo de la Judicatura. Veamos cómo le va. Naciones Unidas y ONGs exigen a Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi, Nobel de la Paz del año 2023. ¿En qué consiste? La activista está actualmente en la prisión de Evin en Teherán y ha pasado ya la mayor parte de los 20 últimos años tras las rejas. Su lucha por los derechos de las mujeres ha sido reconocida por el Nobel de la Paz 2023 y con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de Naciones Unidas. Esto es en Madrid. Redacción Madrid, Naciones Unidas y ONGs humanitarias del calado de Amnistía Internacional en Human Rights Watch, WRH, han pedido a las autoridades iraníes que pongan inmediatamente en libertad a la activista Narges Mohammadi, galardonada este 6 de octubre de 2023 en el Premio Nobel de la Paz, por su lucha por los derechos de las mujeres y de los prisioneros en la República Islámica. Mohammadi, encarceladas ahora mismo en la prisión de Evin en Teherán, se ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años aquí en las rejas. Tras ser condenada en numerosas ocasiones por propaganda y amenaza para la seguridad del Estado, en lo que organizaciones humanitarias describen como una persecución política. El premio a Mohammadi pone de manifiesto el coraje y la determinación de las mujeres de Irán, que son una inspiración para el mundo. Es así, ha hecho saber la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Liz Throssell, durante una rueda de prensa en Ginebra, en Suiza. Así pues, la ONU llama a su puesta en libertad, así como la de todos los defensores de los derechos humanos encarcelados en esta parte, en Irán, en Teherán. A lo largo de toda su vida de activismo, Mohammadi ha fundado asociaciones por los derechos de las mujeres y escrito libros y artículos para denunciar especialmente los abusos de los que son objeto, en particular en las cárceles del país. Por su labor periodística, Mohammadi fue galardonada en mayo de este año con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de Naciones Unidas junto a sus colegas iraníes Niloufar Hamedi y Elehaj Mohammadi.
Familiares y allegados del activista han pedido en innumerables ocasiones la excarcelación de Mohammadi por motivos humanitarios tras el ataque cardíaco que ella padeció el año pasado y por el que acabó sometida a una operación de urgencia. Tanto Amnistía Internacional como la directora ejecutiva de Human Rights Watch, Tirana Hassan, se ha sumado a esta petición se llama así, Tirana Hassan, no. Se ha sumado entonces a la petición de Naciones Unidas en su llamamiento a las autoridades para que liberen de manera inmediata e incondicional a Mohammadi, tras aplaudir la activista por un galardón que recuerda su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para proteger la libertad de todos. Con este premio, este Comité Nobel reconoce sus inmensas contribuciones, sus sacrificios altruistas y el coraje y la resistencia. Estos exhibidos por ellos y otros activistas en su lucha por un Irán más brillante y más respetuoso hacia los derechos humanos. Amnistía también defiende en su comunicado la importancia de un galardón que no facilitará su puesta en libertad, pero envía un mensaje claro a las autoridades iraníes de que su represión contra los críticos pacíficos y los defensores de los derechos humanos no quedará sin respuesta. Europa Press. Y con esto cierro este presente informe. La OIM pide previsión y adaptación para frenar el impacto climático en la movilidad humana. Tomado de Diario La Hora. El objetivo de este organismo es facilitar el acceso de las comunidades afectadas por el riesgo climático a planes de movilidad laboral y a iniciativas de migración seguras. Ginebra. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dijo el día de hoy que el efecto del cambio climático en la movilidad humana requiere de una reducción del riesgo de desastres, una asistencia humanitaria y unas normas internacionales que faciliten una rápida adaptación a situaciones complejas e incluso cambiantes. En la segunda sesión del Diálogo Internacional sobre Migración celebrada este 6 de octubre en Ginebra, la nueva directora general de la OIM, Amy Pope, defendió facilitar el acceso de las comunidades afectadas por el riesgo climático a planes de movilidad laboral y a la información sobre iniciativas de migración seguras. Pope hizo hincapié en el papel que juega el sector privado a la hora de desarrollar estrategias predictivas del cambio climático. En este sentido, aseguró que su organización ya está trabajando con este sector para implementarse algunas de sus innovaciones, como por ejemplo el uso de la tecnología o de los análisis de datos para predecir qué comunidades corren mayor riesgo de ser desplazadas. Dice, textualmente explica que se está trabajando cada vez más con el sector privado para reconocer qué resiliencia comunitaria existe ahora frente al cambio climático y qué resiliencia comunitaria es necesaria en un futuro para que estas personas puedan quedarse más tiempo en casa. Explicó así. Palabras más, palabras menos. La edición de este año del Diálogo Internacional sobre Migración y Encuentro organizado por la OIM se ha centrado en ampliar la gama de soluciones disponibles frente al cambio climático para estados, comunidades y otras partes interesadas de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28 que se celebrará entre noviembre y diciembre en Dubái. No es acá en Ecuador. Por si acaso, todavía no somos Dubái. Y las circunstancias actuales son muy graves. Así opinó Pope, quien destacó que su organización, además de concienciar sobre este impacto del cambio climático en la movilidad humana, también pretende favorecer la migración segura como una de las oportunidades para las personas que no tendrán un futuro en sus hogares. Según las previsiones del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, para el año 2030 más de 1.000 millones de personas estarán en riesgo climático en zonas costeras, por ejemplo, por inundaciones, tormentas o tsunamis.